9 de la mañana con 6 minutos. Ya estamos en conexión con nuestro panel Nuevas Voces. Le damos la bienvenida a Lorena Meneses, delegada nacional del Comité Central del Frente Amplio, y a Daniela Carrasco, directora académica del Instituto Mises Conasur. ¿Cómo está, Lorena? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Daniela. ¿Me escucho bien? Sí, se escucha súper bien. Excelente, gracias. Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo acá al panel. Tú no te escuchas, Daniela, parece que estás silenciada. A ver ahora. No, ahí seguimos sin escucharte. Vamos a ver, vamos a revisar a lo mejor algún problema técnico acá en la radio y vamos a continuar ahí con el panel. Lorena, me quedo contigo por mientras para comenzar con la conversación. Decíamos en la introducción que bueno, el debate en torno al voto obligatorio en Chile está volviendo a ocupar la agenda política, sobre todo tras el traspié que tuvo el proyecto en la Cámara de Diputadas y Diputados. Ahora se ha informado que el gobierno busca reponer en el Senado la multa por no sufragar, después de haber tenido abstenciones y votos en contra, además, dentro del mismo oficialismo, ahí en la Cámara de Diputadas y Diputados. De hecho, el día domingo, en el programa Estado Nacional de TVN, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, reconoció que es complejo, de cualquier forma, poder cuadrar el círculo, ¿no? Poder ordenar las filas, poder organizar bien a todo el mundo. Sobre todo con miradas que son más o menos divergentes, ¿no? Entre quienes plantean que la sanción debe ser diferenciada, o quienes plantean que la sanción debe ser para todas y todos igual, o quienes derechamente dicen que no debiera existir una multa por no ir a votar. Primero que todo, Lorena, te quería preguntar, ¿por qué debería sancionarse con multa o no debería sancionarse con multa el no ir a votar? Mira, la verdad es que en una posición bien personal, yo pienso que no debería existir un castigo por no votar, porque creo que en realidad la profundidad del tema va más allá de multar o no multar a alguien, digamos, y que tiene que ver con la responsabilidad de entender lo que significa el voto y profundizar lo que fue en algún minuto la educación cívica. En el fondo yo creo que ese debate es mucho más interesante y más profundo. Pero, como es un debate que no se dio y se está dando a puertas de lo que significa la elección, cuando ya tenemos candidaturas inscritas, cuando ya tenemos un calendario electoral claro, digamos, claro, es bien complejo empezar a dar un debate hoy día, y por lo tanto lo que se plantea, como lo plantea también la ministra Vallejo, que es complejo porque entendemos, yo creo, el tema del voto obligatorio desde distintas miradas. Por lo menos nosotros siempre hemos apoyado el tema del voto obligatorio, pero donde surge el inconveniente, digamos, tiene que ver en la multa en sí, en precisar el monto. Porque cuando tú tienes una multa que puede ir la propuesta era entre los 34.000 a los 207.000 pesos, y ese monto dista bastante de la realidad financiera que están viviendo hoy día la mayoría de los chilenos y chilenas, claro, empieza uno a decir que a quién favorece en el fondo esta multa, y empiezan a darse todas estas discusiones que tienen que ver con que no existiría una justicia territorial en términos de lo que pueda implicar para una familia el no ir a votar, cuando sabemos efectivamente que las familias que más les cuesta ir a votar, ya sea por conectividad, ya sea por recursos, es precisamente a las familias más vulnerables que van a quedar expuestas entonces a una multa que además puede incluso llegar casi a la mitad de su propia ingreso familiar, digamos. Entonces, en esa discusión es que nos parece razonable que todavía no se haya llegado a acordar este guarismo, como se menciona. Yo por lo menos soy de la idea de que debería existir más democracia y fortalecerla de otra forma, no desde lo punitivista, digamos, pero bueno, dada la circunstancia, yo creo que efectivamente nosotros estuvimos siempre a favor del voto obligatorio, y por lo tanto, a pesar de no hacer esta cuenta que me da la impresión de que hace más la derecha cuando estuvo en algún minuto por el voto voluntario, después se mueva el voto obligatorio, nosotros no hemos hecho esa medición electoral, digamos, sino que más bien estamos por fortalecer la democracia. Pero insisto, ya las multas y llegar a esas cifras, yo creo que lo que debiera en el fondo llamarnos a la reflexión de a quiénes o cómo queremos entonces impulsar que las personas vayan a votar.
Insisto, creo que el hecho de el acceso a la votación está demostrado que no afecta precisamente a las clases más altas que pudieran tener la capacidad de poder pagar una multa de estas características. O sea, estamos hablando de una multa hasta los 207.000 pesos. Sino que afecta a los sectores más vulnerables, los que más les cuesta movilizarse para ir a votar. Y en ese sentido yo creo que, tal como dijo la ministra, creo que hay que seguir conversando, pero insisto, yo creo que hay que hacer un debate, abrir el debate más de fondo, ya sea después de las elecciones, en algún minuto esto tiene que tomarse con altura de mira y con la seriedad que merece, digo. Sí, Daniela, no sé si ya está corregida la conexión. No, todavía no te podemos escuchar. Bueno, vamos a intentar ahí la reconexión con Daniela Carrasco, directora académica del Instituto Mises Conosur. Estamos también conversando con Lorena Meneses, delegada nacional del Comité Central del Frente Amplio. Me queda también ahí, Lorena, un punto pendiente de lo que tú decías, ¿no? Que más allá de las multas y de este ámbito más punitivo que tiene que ver con la sanción, con la multa, con pagar por no ir a votar, ¿cómo se puede, entre comillas, prevenir, ¿no? Tú mencionabas, por ejemplo, el tema de la educación cívica, que es una discusión bien más a fondo, pero también mencionabas que luego de las elecciones, quizás cuando ya se calme un poco el clima político, también hay que dar una discusión más de fondo. ¿Cuáles serían los elementos que tendrían que tener esa discusión, aparte de la educación cívica? Sí, bueno, la educación cívica yo creo que es bien fundamental porque en el fondo educamos a las nuevas generaciones a entender lo que significa la potencia del voto, pero también tiene que ver con apalancar un aumento en la confianza con las instituciones. Yo creo que hoy día también hay un tema ahí que no está resuelto y que tiene que ver cómo las personas confían en que efectivamente el voto sirve en lo concreto. Cuando hoy día la ciudadanía dice, hoy necesitamos más seguridad, necesitamos una mejora en nuestra situación económica, llegar a fin de mes, ¿cómo hacemos esa conexión? Tiene que ver también, yo creo, con recuperar la confianza en los partidos políticos, en el sistema político, en revisar el sistema político también, en cómo se llegan a los acuerdos, en fortalecer la institución parlamentaria, que sabemos está bastante disminuida, e incluso los mismos partidos políticos, las últimas cifras, el último informe, parecen como las últimas instituciones que tienen credibilidad. Y para nosotros que somos militantes de partido político, claro, es bien doloroso cuando no hemos tenido tampoco la capacidad de poder transmitirle a las personas el trabajo transparente que estamos tratando de ejercer para movilizar a las personas y además defender los derechos sociales, bueno, lo que significa en el fondo las posturas que podemos tener desde los principios de cada uno de nuestros partidos. 9 de la mañana con 15 minutos, estamos haciendo este panel Nuevas Voces en Enlace USACH, estamos en este martes 9 de septiembre, además ya queda poquito para el 18, pero tenemos que seguir conversando de estos temas que están marcando la agenda política. Tras el rechazo en la Cámara de Diputadas y Diputados, Lorena, ¿qué aprendizajes debería sacar el gobierno sobre esta necesidad imperiosa, ¿no?, de construir acuerdos, sobre todo en este que es su último año en la moneda? Sí, mira, yo creo que efectivamente en una autocrítica que uno pudiera hacer, tomando en consideración que somos parte del gobierno, es que quizás llegar con esta discusión se llega un poco tarde en mi evaluación. Creo que es una discusión que debió haberse planteado antes. Y no solamente en la discusión del voto obligatorio o voto voluntario, también tiene que ver con el tema en específico de las multas, el por qué entonces se generan estas multas para los ciudadanos chilenos y no los ciudadanos extranjeros que tienen derecho a votar. O sea, hay un sinnúmero de aristas y de complejidades que en el fondo no han sido bien resueltas todavía. Y yo creo que eso es un tema que debió haberse puesto en la mesa antes para poder conseguir en el Congreso una mejor resultado, digamos, y que además la ciudadanía tampoco se le confunda en términos de que el voto obligatorio es a lo que se está negando, sino que efectivamente tenía que ver más bien con el monto de las multas que se están impulsando a aplicar.
Sí, le damos la bienvenida, ahora sí que sí, a Daniela Carrasco, directora académica del Instituto Mises Conosur. Daniela, te escuchamos, a ver. Sí, ahora sí, bueno, de repente ocurren estos problemas técnicos, pero muy buenos días, Felipe, también Lorena. Bueno, para ponerme un poco al día justamente en torno a la discusión, nosotros tenemos que tener en consideración que nosotros tenemos una norma constitucional que establece el voto obligatorio. Y aquí me gustaría hacer un breve recorrido con respecto a cómo evolucionando justamente el debate en torno al voto en nuestro país, porque recordemos que justamente para el año 2012 se instaló a propósito, ¿cierto?, de la reforma constitucional, ¿cierto?, de inscripción voluntaria con el voto obligatorio. No obstante, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuáles eran las discusiones que nosotros teníamos en nuestro país en ese entonces? Es que, bueno, primero, ¿por qué la gente no iba a votar? Se establecía que quizá era la barrera del hecho de ir a inscribirse justamente al registro electoral, por lo cual la gente no iba, y eso fue lo que justificó el motivo para que se instalara, ¿cierto?, justamente el voto voluntario. No obstante, nosotros hemos visto desde ese entonces hasta el proceso constitucional que el voto fue descendiendo de manera dramática. De hecho, si nosotros recordamos, por ejemplo, la última elección en la cual tuvimos voto voluntario fue justamente para las elecciones de la convención, en la cual solamente participó el 43% del padrón. Si nosotros efectivamente queremos más democracia, tenemos que fortalecerla con uno de sus pilares, que es justamente la institución del voto del sufragio. Entonces, si nosotros vemos que a propósito de toda esta discusión y como justamente el Ejecutivo ha tratado de mermarla, nosotros vemos que finalmente un voto sin multa, ¿cierto?, es finalmente un voto voluntario. Y si nosotros recordamos cuando en el año 2020 se estuvo discutiendo justamente en el Congreso la ley de migraciones, recordemos que se estableció que para que un extranjero pueda votar, ¿cierto?, debe tener al menos 5 años de residencia definitiva. Pero si para que un extranjero logre la residencia definitiva, tiene que pasar al menos, no sé, unos 2, 3 años para que se pueda regularizar, o sea, de esta residencia, ¿cierto?, transitoria a la definitiva. Entonces estamos hablando de que son justamente 7 a 8 años de un extranjero, ¿cierto?, que está en nuestro país, que se regulariza para que pueda tener el derecho a voto. Yo creo firmemente que toda persona debe tener derecho en poder elegir justamente a los tomadores de decisiones en el lugar en el cual vive, ¿cierto?, porque finalmente nuestros representantes políticos son los que van a estar a cargo, ¿cierto?, de materias muy relevantes, como ya sea desde la perspectiva económica, desde la seguridad, ¿cierto? Entonces, claramente, si yo, por ejemplo, yo viviese en el extranjero y tuviese justamente todo el tiempo y todos los permisos legales correspondientes, claramente me gustaría poder tomar o tener alguna incidencia en la elección de en el fondo, de los políticos que pueden llegar a representarnos. Entonces, a mí me gustaría instalar en el debate que nosotros aquí vemos, por un lado, un retroceso de los derechos migrantes. Por otro, nosotros establecemos que se está erosionando la democracia. ¿Por qué? Porque se está pasando a llegar un principio constitucional cuando la Constitución es clara y precisa, y esta norma finalmente se aprobó en plena democracia, ¿cierto? Y que dice que todas las votaciones son obligatorias, con excepción claramente de las primarias. Y que además justamente va a ser una ley orgánica constitucional la que va a regular las multas y sanciones. Y si no se regulan las multas y las sanciones por una ley orgánica constitucional, que es lo que está ocurriendo en este momento, se está violando la Constitución. Sí, Lorena, más allá de lo que ya está establecido y de lo que se está discutiendo, ¿no? Esa es la idea de conversar en este panel también de lo que podría ser. ¿El voto extranjero en nuestro país debería darse? ¿Debería ser? ¿Con qué requisitos? Mira, igual sabemos, Chile es uno de los países que tiene la posibilidad de votar tanto de votar extranjeros, tanto en lo nacional como en lo local, y está dentro de los pocos países que lo permite, digamos, con tan poco tiempo de estar residiendo en el país, porque tenemos el ejemplo de Uruguay, que son 15 años. Por lo tanto, yo creo que es un debate que todavía está abierto. Yo creo que efectivamente quienes viven, trabajan y pagan impuestos en Chile pueden tener derecho a votar, pero creo que la cantidad de años que estás en el país, yo creo que eso se debería revisar todavía, porque de todas maneras la democracia se fortalece cuando tú tienes distintas miradas y distintas visiones. Ahora, creo yo
que en ese sentido la derecha ha sido como un poco zigzagueante en términos de sí o no al voto extranjero. Yo creo que el tiempo de residencia de un extranjero yo creo que es lo que se debería revisar efectivamente, porque si bien tenemos hoy día una posibilidad muy abierta dentro del país, yo creo que 5 años todavía puede considerarse poco en términos de avecindamiento dentro del país, digamos, como para poder elegir en lo presidencial. No así en lo local, yo creo que me parece razonable, digamos, pero yo creo que hay cuestiones que, insisto, el sistema político todavía tiene muchas cuestiones que ser revisadas, tenemos el problema de los acuerdos que se tienen que generar en el Congreso y por lo tanto creo que es importante que tengamos una posición un poco más clara respecto de qué es lo que queremos construir en base al sistema político de la democracia que queremos proyectar para el país. Y en ese ámbito, si bien me parece que es razonable que los extranjeros puedan votar, me parece también que hay ciertas condiciones que todavía deberían revisarse. Daniela, se lo preguntaba yo también a Lorena hace un ratito, mientras estábamos mejorando la conexión con tu videollamada, que, bueno, tras el rechazo en la Cámara, quisiéramos saber cuáles son los aprendizajes que debería tener el gobierno en esta necesidad de construir acuerdos, sobre todo en lo que es este último año en la moneda. Sí, bueno, ahora justamente está en este segundo trámite, ¿cierto?, constitucional, está en el Senado, y aquí vamos a ver justamente qué es lo que va a ocurrir. Porque nosotros vemos que finalmente si finalmente el Senado vuelve a incorporar esta indicación con respecto a que se repone justamente la multa, regresa a la Cámara y ahí vamos a ver si lo aprueba o lo rechaza, ¿cierto? O sea, aquí sabemos que si lo aprueba se convierte en ley, si lo rechaza sigue la discusión y se estaría discutiendo en una comisión mixta. ¿Qué es lo que ocurre eso? Es que nosotros estamos a puertas de una elección, estamos a meses, ¿cierto? O sea, estamos ya casi a mediados de septiembre, las elecciones son en noviembre, entonces aquí vemos que nosotros finalmente el Ejecutivo, ¿cierto?, está haciendo finalmente, lamentablemente, un chantaje. Yo creo que aquí está sacando la calculadora electoral para ver finalmente que puedan ganar las elecciones por secretaría, porque tal como vamos a hablar en el segundo tema de debate de hoy, ¿cierto?, las derechas hoy en día están en un escenario muy favorable para este sector y claramente eso es algo que estaba calculando y lo tiene en consideración justamente el oficialismo. Entonces, aquí nosotros vemos que había un acuerdo expreso por parte del gobierno, ¿cierto?, en justamente debatir los requisitos, por ejemplo, con respecto del voto de los chilenos en el extranjero, pero finalmente aquí nosotros vemos que se ha estado haciendo un chantaje porque están buscando justamente la conveniencia política a propósito de este cálculo político que está haciendo el oficialismo que ya les comentaba. Y aquí yo quiero volver a poner en el punto de la discusión que finalmente, ¿qué es lo que sustenta toda democracia? ¿Cierto? ¿Qué es lo que le da legitimidad a todo sistema político? Justamente surge a propósito del derecho al voto. El voto es un derecho y si vemos justamente la discusión del voto, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que nosotras no siempre tuvimos la posibilidad de poder participar en las elecciones, aquí también quiero recordar quiénes eran los sectores políticos, tanto en nuestro país como en otros escenarios, cuáles eran los sectores que se oponían justamente, por ejemplo, a que la mujer pudiera ejercer el derecho al sufragio. En el caso chileno eran principalmente los partidos de izquierdas y anticlericales los que se opusieron justamente al voto femenino, porque justamente estaban nuevamente en esta lógica de cuál iba a ser el cálculo de las elecciones según cómo se estimaba que iba a votar la mujer, ¿cierto?, para la década, por ejemplo, de 20 o 30 de nuestro país, ¿cierto? Entonces, basado en ese cálculo electoral, la izquierda se oponía justamente a un derecho fundamental de toda democracia. Y hoy en día el oficialismo, ¿cierto?, la izquierda chilena está ejerciendo justamente sus cálculos basándose en este mismo ejercicio. ¿Me beneficia o no me beneficia? Independientemente de si esa decisión erosiona la democracia, finalmente la están distorsionando. Sí, Lorena. Oye, yo en realidad puedo decir exactamente lo mismo, pero desde la posición de la izquierda, digamos, porque a mí lo que me parece claro
es que existe una contradicción en la derecha cuando plantea que el voto extranjero debe permitirse y que en el fondo es un voto obligatorio, pero que tiene que tener multa, pero multa solo para los chilenos y no para los extranjeros. Entonces, finalmente lo que vemos es que la derecha quiere un sistema electoral a su medida, que voten los extranjeros y los electores menos politizados, básicamente porque, insisto, la multa al rango que se está proponiendo solamente está perjudicando a los sectores más populares y a los sectores más vulnerables que les cuesta más ir a votar. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que efectivamente la derecha se ha negado también a poner más requisitos para que porque haciendo un cálculo electoral en el cual asumen que la votación extranjera les va a sumar, digamos, tampoco están poniendo requisitos que parecen de lo más razonable cuando tú estás eligiendo, por ejemplo, una elección presidencial, digamos, qué es lo que va a conducir finalmente al país y quién va a conducir en definitiva, los avances o los retrocesos sociales de los cuales estamos conversando para el futuro de Chile. Entonces, cuando se hace esta como diciendo de que es la izquierda la que no quiere, en realidad yo lo veo totalmente al revés. Yo creo que la derecha en verdad no ha querido llegar a un acuerdo poniendo estas multas muy altas, digamos, para obligar a ir a votar, y que finalmente lo que está viéndose es que se está tratando de incentivar a una votación extranjera, a lo cual nosotros nunca nos hemos negado, pero que efectivamente tiene muy poca obligación, digamos, o para poder incentivar la votación. Yo lo veo, la verdad, bastante al contrario de lo que estaba planteando Daniela. Yo veo más bien que la derecha está haciendo este mecanismo, esta suerte de cálculo electoral para poder ver a quién le conviene más una situación o la otra. Pero claro, es mi posición, yo creo que va a ser muy distinta a la que pueda plantear mi compañera de panel. Sí, por supuesto, y esa es la idea, que puedan aquí converger ambas posiciones, que podamos conversar y discutir sobre esto que además le hace tan bien a la política, ¿no? Una conversación con altura de miras, con información, con datos. Estamos en la 94.5 en vivo haciendo este panel Nuevas Voces en Enlace USACH. Estamos junto a Lorena Meneses, delegada nacional del Comité Central del Frente Amplio, y estamos también junto a Daniela Carrasco, directora académica del Instituto Mises Cono Sur. Me quiero quedar con algo que decía Daniela hace un ratito, y es que el voto, el sufragio, el tener ese derecho también robustece la democracia, ¿no? Pero también tenemos otro fenómeno, y es que tenemos una desafección política que es más o menos transversal, no solamente a los sectores políticos, sino que también a los rangos etarios, ¿no? A la edad. Desde los más jóvenes hasta las personas de mayor edad, de repente se sienten un poquito lejanos y lejanas a lo que es la política, los partidos políticos, los procesos electorales. Daniela, en ese sentido, considerando que el voto robustece la democracia, pero tenemos una desafección política, ¿cómo hacemos convivir estos dos ámbitos? Bueno, sí, es justamente un desafío que ha tenido la democracia, chilena, tanto como los sistemas políticos occidentales, ¿cierto? Es una tendencia que nosotros hemos ido observando mientras van pasando los años, y sobre todo en las últimas 2 décadas, pero a propósito que estamos agregando justamente datos, cuando se vuelve a instalar justamente el voto obligatorio con multa, que fue, como yo les mencionaba anteriormente, desde el año 2022, la participación electoral del padrón se ha mantenido sobre el 80%. Y eso es relevante, o sea, de igual manera, a pesar con multa, hay un porcentaje que no se presenta a las urnas, ya sea por distintos motivos. Y eso claramente es mucho más favorable, de igual manera, que participe arriba del 80% del padrón en las distintas elecciones, sobre todo en una presidencial que nos convoca a todos, ¿cierto? O sea, recordemos que a nivel país, ¿cierto? Y cuando se habla justamente de cuáles son los elementos del Estado. Uno de los elementos fundamentales del Estado no solamente es la soberanía, ¿cierto? No solamente el territorio, sino también es la población que vive en ella. Y cuando nosotros definimos cuál es la población que vive en ella, son justamente, todos los chilenos, ¿cierto? Todos los que nacen ahí, pero también justamente son los extranjeros que vienen a nuestro país a desarrollar sus proyectos de vida. Y aquí quiero volver a recordar que, ojo, aquí no estamos hablando de migrantes justamente que llegaron hace un año, sino más bien son personas que han venido a contribuir al país, que están regularizados, que están pagando impuestos, ¿cierto? Que finalmente están contribuyendo al progreso de nuestro país.
en un escenario económico tan difícil como todos sabemos que ha sido los últimos años, ¿verdad? Y con respecto al desafío que tiene la clase política de volver a encantar justamente a la ciudadanía, también puede pasar justamente por otros incentivos. Uno de ellos es justamente el voto obligatorio. Pero el voto obligatorio tiene que estar asociado a una multa. Podemos discutir justamente cuál es el monto de esta multa, pero nosotros entendemos que si se instala que el voto es obligatorio, pero no hay multa, finalmente es como jugar un partido de fútbol sin árbitro, ¿cierto? Porque finalmente las reglas no nos interpelan a nadie. Entonces nosotros también tenemos que entender justamente que estamos en un marco de que el sufragio se instala como la principal institución que sostiene nuestra democracia y así tiene que ser. También claramente la clase política ha dejado mucho que desear claramente y que desencanta a la ciudadanía de lado y lado, ¿cierto? Eso es una realidad y es parte del desafío, de los desafíos políticos. Pero un paso, ¿cierto? Una base para poder seguir incentivando la participación política de los ciudadanos es a través del voto, justamente con esta noción del voto obligatorio asociado a una multa. Sí, Lorena, también para ir cerrando esta primera parte del panel, te dejo sobre la mesa este desafío, ¿no? De hacer compatibilizar la desafección política de la ciudadanía con lo que es el voto obligatorio. Yo primero solo me gustaría como precisar que en lo que no hay acuerdo finalmente no es la multa en sí como concepto, sino más bien en cómo será, si será una sanción que será fija, si será proporcional a los ingresos, si será diferenciada a los ingresos. Entonces yo creo que eso también es importante que la ciudadanía transparentarlo en la discusión, porque no es multa o no multa, sino que más bien en qué forma se va a dar esa multa, y en eso todavía no hay consenso, y esa es parte de la conversación que está llevando el Ejecutivo y que va a llevar al Senado, digamos. Y por otro lado, comparto, yo creo que efectivamente un problema de nuestra democracia es precisamente la baja participación sostenida que han tenido las distintas elecciones. Yo creo, primero, producto de haber tenido muchos años con muchas elecciones, yo creo que eso ha influido también en como la poca valoración que se pueda tener del voto finalmente. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando tú tienes dos procesos constituyentes, uno, ya sabemos, el primero que fue que se rechaza la propuesta que se hace, y un segundo que tiene el otro sector, digamos, principalmente republicano, que tenía mayoría en ese otro proceso, claro, las personas sienten que ir a votar o no ir a votar no tiene no influye mucho, digamos, en su diario vivir. Pero hoy día tenemos un desafío distinto para el 16 de noviembre, porque estamos frente a una presidencial, frente a una parlamentaria en donde se renueva completamente la Cámara de Diputados y la mitad del Senado, y por lo tanto sí estamos hablando de lo que va a pasar en concreto después, el día 12 de marzo del 2026. Entonces yo creo que la valoración que se hace es muy distinta hoy día. Y en eso tenemos responsabilidad los partidos políticos, los medios, incluso las redes sociales, lo que está pasando hoy día, cómo se destapan distintas situaciones que pasan en redes sociales, etcétera. Entonces yo creo que hoy día efectivamente está, y se ve también en la encuesta, está subiendo el tono de la conversación y está subiendo el tono del involucramiento que está teniendo la ciudadanía en su conjunto respecto de lo que va a pasar el 16 de noviembre. 9 de la mañana con 38 minutos. Ahora sí que sí, ya escuchamos buena música. Estamos de regreso con este panel Nuevas Voces en Enlace USACH. Le damos la bienvenida de regreso a Lorena Meneses, delegada nacional del Comité Central del Frente Amplio, y a Daniela Carrasco, directora académica del Instituto Mises Conasur. Algo habíamos estado adelantando en el bloque anterior, y es que en noviembre se nos vienen elecciones presidenciales, pero también parlamentarias. Por lo mismo, tenemos un escenario político bien marcado por cierto clima de incertidumbre, preocupación, que van en listas, que no van en listas, que van independientes, que van divididos. Un reportaje de La Tercera que estuvimos revisando reveló algunas visiones en torno a lo que serán estas elecciones. Además, donde se va a renovar la mitad del Senado, esta vez en las regiones impares, y la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados con 155 integrantes en 28 distritos. Nos metemos de lleno en esta conversación. Y les quiero preguntar, además, partiendo por Daniela esta vez, si, bueno, el oficialismo y las derechas van, digamos, en listas divididas, no van en una lista única parlamentaria. Esto
¿de qué manera puede costarle la representación, el poder? Además, ¿de qué manera puede limitarlos en esta fragmentación en términos de representación parlamentaria, Daniela? Sí, bueno, cuando se habla justamente de este concepto, ¿cierto?, de la posibilidad de un hat-trick de la derecha, ¿cierto?, que implica que eventualmente podría ganar la presidencia, podría tener mayoría en el Senado y también mayoría en la Cámara de Diputados, creo que marca un punto de inflexión en la política chilena. Sin duda sería un hecho inédito desde el retorno de la democracia, porque por un lado se instala justamente como mayoría que haya justamente este golpe, pero también refleja el desgaste del oficialismo como la capacidad, ¿cierto?, de poder imponerse como oposición al capitalizar justamente este vacío, ¿cierto?, que no ha podido justamente, no ha sido exitoso en desarrollar agendas con respecto a materias de seguridad, ¿cierto?, a materia económica, y esto refleja justamente este eventual escenario de las derechas que puedan llegar justamente a tener mayoría, ya sea tanto en el Congreso como eventualmente poder ganar la presidencia. Y aquí nosotros podemos observar que, bueno, por un lado, la división del gobierno en estas dos almas llamadas, ¿cierto?, que tanto sería de Prodignidad como el socialismo democrático, representa finalmente no solamente esta desarticulación interna que tienen, sino que también para ellos, desde sus sectores, es un error, ¿cierto? Es un error evidente a propósito del sistema DON que nosotros tenemos, pero también justamente para las mismas derechas, porque finalmente si van en una lista unificada y como sabemos que funciona justamente el sistema electoral DON, mientras más votos tenga una lista, finalmente es la mayor la cantidad de escaños electos, principalmente en el caso del Congreso, ¿cierto? Acá nosotros también vemos que, bueno, las derechas también están fragmentadas, ¿cierto? No van en una lista única, van en dos listas, pero creo que es parte de la reconfiguración política que nosotros estamos viviendo en nuestro país, tanto desde los sectores de las izquierdas como de los sectores de la derecha. Finalmente aquí creo que lo que se está disputando, y es lo que vamos a estar viendo, por ejemplo, a propósito del debate presidencial que vamos a tener el día de mañana, finalmente, por ejemplo, ¿qué derecha es la que se está instalando como hegemónica y está guiando justamente la discusión y está captando la atención del electorado de derechas? Lo mismo justamente, bueno, dentro de la izquierda, bueno, que ya también pasaron por un proceso de primaria, pero es bastante interesante hacer este análisis, ¿cierto?, sociopolítico de la sociedad chilena sobre cómo se están reconfigurando los sectores políticos, ¿cierto?, porque finalmente vemos que los partidos políticos es la expresión justamente de las bases sociales, ¿cierto? Y también cómo se están dando estos nuevos paradigmas, como yo ya te mencionaba. Entonces, si nosotros vemos que tenemos eventualmente, por ejemplo, un Congreso con mayoría de derechas, ¿cierto?, podemos ver que finalmente, y en el caso que salga electo un presidente, ¿cierto?, de derecha, eso implica, por un lado, que eventualmente uno podría pensar que se va a avanzar justamente en la agenda de gobierno del eventual candidato electo de derecha, ¿cierto? Sin embargo, también tenemos que tener en consideración cómo van a actuar las bases sociales, ¿cierto?, de izquierdas, que nosotros recordamos justamente con el octubrismo, ¿cierto?, que el 18 de octubre, ¿cierto?, está a la vuelta de la esquina, no es algo que haya pasado mucho tiempo, o sea, todavía tenemos justamente sus resquemores muy presentes. Entonces aquí nosotros vemos que finalmente si tenemos este escenario de que ganan las derechas, ¿cierto?, mayoría en el Parlamento y también gana la presidencia, acá la pregunta es, ¿las izquierdas van a dejar gobernar? Lorena, ¿de qué manera puede afectar tanto al oficialismo como a la oposición ir en listas parlamentarias divididas y no ir en listas únicas? Mira, obviamente yo como parte del Frente Amplio me habría gustado que esto fuera una lista única, digamos. Nosotros desde el día cero apostamos por eso, sabiendo que todo el desafío era bastante complejo, tener una lista con 10 partidos dentro de la lista, considerando además la cantidad de incumbencias. Ustedes saben que dentro de la mesa de negociación se privilegió las incumbencias, por lo tanto sabíamos que era bien complejo poder mantener un diseño así, que era el diseño que nosotros como partido estábamos impulsando y en el que creemos. Pero bueno, dicho eso, claro que existe un riesgo de dispersión y eso exige responsabilidad.
Yo creo que hoy día la izquierda y la centroizquierda que estamos que está en la lista oficial hay dos listas más, digamos, que están descolgadas de eso, exige, como les decía, esta responsabilidad que implica tener una competencia con altura de mira sin canibalizarse, digamos, porque yo creo que en definitiva eso en lo concreto puede después finalmente acrecentar una brecha que es innecesaria cuando tenemos hoy día un horizonte común finalmente, y es por eso que además si bien hay listas diferentes en lo parlamentario, tenemos solamente una candidata presidencial que es Janet Jara, digamos, y eso implica necesariamente que sabemos dónde estamos, para dónde vamos y quiénes somos. Y yo creo que eso es bien importante transparentarlo a la ciudadanía, ya que creemos en un Chile que avance en más justicia, en más derechos, más democracia, y por tanto es la gran diferencia que presenta respecto de lo que es la derecha, tal como decía Daniela. Mañana en el debate se va a poder ver efectivamente qué derecha es qué derecha, qué candidato representa a qué derecha, digamos. Y por lo tanto, esa es una gran diferencia, a mí me parece, de fondo con respecto a lo que nosotros estamos presentando hoy día a la ciudadanía. Creo que es importante, como les decía, insistir en que nosotros sí sabemos quiénes somos, dónde estamos y para dónde vamos. Y ahora, haciéndome un poco referencia y haciéndome cargo también de lo que decía Daniela respecto de lo que pasaría si es que gana un presidente de derecha, más el Senado, más la Cámara. A mí me parece que atribuir a que son los partidos de izquierda o la izquierda lo que movilizó en octubre las movilizaciones sociales que existieron, yo creo que es entregarnos una responsabilidad e incluso como una habilidad de movilizar una gran cantidad de gente que yo creo que en verdad ha sido un problema del diagnóstico que ha tenido hoy día la política chilena en su conjunto. O sea, yo creo que aquí no existieron los partidos capaces de poder hacer este tipo de movilizaciones que vimos en octubre, digamos, porque tiene que ver con un descontento. Y si vamos a un análisis mucho más sociopolítico, yo creo que efectivamente ese descontento es el que la ultraderecha ha sabido capitalizar y que por lo tanto y lo vimos en las elecciones del segundo proceso constituyente, en donde personas que tal como votaron quizás por la lista del pueblo en la primera elección, fueron capaces de votar republicano en la segunda, digamos. Entonces, por lo tanto, yo creo que tratar de atribuirle como si fuera a existir el riesgo de que se va a explotar el país, digamos, yo creo que eso es insistir en que nosotros estábamos avalando la violencia, cuestión que no es así y que hemos también sido majaderos en decirlo, digamos. Yo creo que sí, efectivamente, todavía existen mucha deuda social con lo que significan avances que se han intentado hacer durante el gobierno del presidente Boric, en donde la reforma de pensiones es un gran avance, que ustedes saben, bueno, estuvo ahí presente no solamente el ministro Marcel, sino que también la exministra Jara, actual nuestra candidata presidencial, y que vimos como la semana pasada el candidato Kast tiró por el suelo el tema, o al menos uno de los temas centrales de esta reforma de pensiones. Y que efectivamente cuando vemos los informes de las nuevas encuestas, vemos como a las personas sí les importa el tema de pensiones, a pesar de que se nos quiera seguir instalando en la agenda que solo es seguridad. No es solo seguridad, yo creo que tiene que ver con la seguridad de salir a la calle, pero también la seguridad social de poder llegar a fin de mes con pensiones más dignas. 9 de la mañana con 48 minutos, estamos en vivo en Radio Sach, estamos en los 94.5, haciendo este panel Nuevas Voces junto a Lorena Meneses, junto a Daniela Carrasco. Estamos proyectándonos de cara a lo que van a ser estas elecciones presidenciales y parlamentarias del mes de noviembre, y me quiero quedar también con el Senado porque va a tener una renovación importante con la salida de rostros emblemáticos, figuras históricas, podríamos decir, con varios años ya dentro del Congreso. Algunas voces dentro de este reportaje de La Tercera que habíamos mencionado en el inicio mencionaban que ahora puede que cueste llegar
a acuerdos políticos. Puede que cueste llegar a construir esos acuerdos como se había estado haciendo hasta ahora. ¿Sienten, Daniela, aparto contigo, que hay alguna especie de menosprecio a las nuevas figuras o a las nuevas voces que van a integrar el Senado? Bueno, puede haber un menosprecio, pero también recordemos que ahora en estas elecciones de noviembre se va a cambiar la mitad, no la mitad exacta, ¿cierto? Sino se van a cambiar principalmente 23 senadores, ¿cierto? Y esto justamente genera un recambio en el Senado, ¿cierto? En la Cámara Alta. Lo cual es necesario justamente para la democracia, que se entiende que las democracias son dinámicas y que tienen que ir avanzando justamente en aquello, en este recambio. Finalmente, por más que se pueda apreciar finalmente algún desprecio, ¿cierto?, con respecto a algunos rostros, yo creo que la ciudadanía es la que elige a sus representantes políticos. Y para que se pueda justamente, toda la ciudadanía pueda estar comprometida con quiénes van a ser finalmente, por ejemplo, nuestro Senado, que a propósito que tú me estás preguntando particularmente por el Senado, ¿cierto? Es la importancia de que tengamos una participación electoral lo más alta posible. O sea, justamente se conecta con los puntos que nosotros estábamos tocando en la primera mitad del programa, ¿verdad? Entonces aquí... si bien se puede generar esta sensación, creo que es un grave error porque finalmente se está menospreciando a la ciudadanía. La ciudadanía es quien elige justamente a sus representantes. Sí, Lorena, te dejo sobre la mesa lo mismo. Sí, mira, yo creo que aquí tenemos que hacer una reflexión que tiene como un doble desafío para nosotros desde la posición de izquierda y centroizquierda que representamos, digamos, que tiene que ver uno con que la democracia no se reduzca a una multa, que es lo que hablamos en el primer panel, y en segundo lugar, enfrentar a la derecha y que no se apropie de las instituciones para frenar los cambios. Y yo creo que en eso quiero ser bien clara y bien tajante. Nosotros apostamos por una democracia en movimiento, pero eso también se construye desde las organizaciones sociales, desde las juntas de vecinos, desde la justicia territorial, desde la igualdad, que muchas veces puede sonar como frases un poco cliché, pero que efectivamente es algo que nos moviliza desde el Frente Amplio. Y esto lo planteamos como la alternativa o la alternativa que nosotros creemos es la verdadera para enfrentar a la tentación más autoritaria y más punitiva de la que estamos hablando. O sea, tenemos casos como lo que sucedió este fin de semana en Buenos Aires, digamos, en donde si bien Milei consigue un gran triunfo, vemos cómo finalmente a un año de ya haber tratado de imponer estas reformas que se estaban conversando, la gente dio una muestra de rechazo a esto. Por lo tanto, yo creo que el 16 de noviembre no solamente se juega una elección más, ya lo decía antes, yo creo que se juega la dirección del país en la que queremos construir para la próxima década, porque no solamente estamos hablando de los 4 años de gobierno, sino que también a lo menos de la mitad del Senado, que son 8 años, y también una dirección que si efectivamente la derecha se impone en los tres lugares, digamos, yo creo que va a significar un retroceso y en eso tenemos que ser muy claros desde la izquierda, desde la centroizquierda, porque hay varias cuestiones que de repente pasan un poquito colados, digamos, dentro del debate, precisamente porque nos vemos invadidos muchas veces con cuestiones que son muy preocupantes, como el tema de la seguridad, de la inmigración ilegal, del narcotráfico. Sin embargo, hay otras cuestiones que también van a repercutir en lo que significa vivir en este país, que tiene que ver con las pensiones, con la educación que queremos entregarle a nuestros hijos, con las libertades, entendidas como las libertades no solamente de lo que plantea o no lo que plantea el Partido Libertario, digamos, sino que en las libertades, por ejemplo, de decisión sobre el cuerpo que tenemos las mujeres y así otras cuestiones que se han ido consolidando y que son debates que a nuestro juicio ya debieran estar cerrados y que sin embargo se vuelven a abrir nuevamente.
Tenemos que ir lamentablemente cerrando el panel, pero no quisiera despedirnos sin tocar este punto que es bien importante, y es que también lo tocaba este reportaje de La Tercera, ¿no? Casi la totalidad de las presidentas o presidenta y presidentes de nuestro país, desde el retorno a la democracia, han gobernado con el Congreso, podríamos decir, en contra, ¿no? Con el Congreso, con la oposición. ¿De qué manera va afectando, Daniela, esta situación a lo que es la gobernabilidad y también a la posibilidad de cumplir con el programa de gobierno que van queriendo implementar los presidentes? Bueno, nosotros vemos que finalmente el Congreso es uno de los poderes del Estado que finalmente genera contrapesos al poder, ¿cierto? Entendemos que tenemos un sistema excesivamente presidencialista y el Congreso justamente ejerce esa función, en el cual si hay una mala reforma o alguna mala propuesta para el avance del país, claramente aquí el Congreso como en el fondo como segundo poder del Estado tiene el deber justamente de poder o frenar esas malas discusiones o esas malas propuestas o mejorarlas, claramente. Creo que en ese sentido, si bien se ha dado que gran parte de los presidentes a lo largo de la historia política de nuestro país, sobre todo desde el retorno de la democracia, han tenido justamente el Congreso que no ha sido favorable para sus propuestas. De igual manera, y me gustaría recordar que la década de los 90, que era conocida justamente como la década de los consensos, ¿cierto?, de las negociaciones, nosotros teníamos un sistema político que apuntaba mayormente justamente por el avance del país. Cosa muy distinta que nosotros observamos hoy en día con un Congreso sumamente fragmentado a propósito de el cambio, ¿cierto?, de el sistema electoral, el sistema Marrón, que ha generado un Congreso sumamente fragmentado y por lo tanto polarizado, ¿cierto? Creo que eso es relevante y finalmente eso genera un desafío para cualquier candidato que salga electo presidente, porque tal como hemos señalado en esta discusión, finalmente nosotros vemos que las derechas y las izquierdas no están unidas, o sea, no son un bloque unido. Dentro de la izquierda, dentro de las derechas también hay facciones, ¿cierto? Hay diferencia y eso genera problemas finalmente en las negociaciones de los mismos bloques. Entonces creo que en ese sentido hay que tenerlo en consideración y sobre todo cuando vemos que hoy en día incluso los mismos partidos no son capaces de poder tener orden con sus representantes, ¿cierto?, con sus parlamentarios. También se ve un escenario complejo en los paradigmas que corren actualmente, porque si eventualmente incluso ya nos ponemos en el caso que gana un candidato de las derechas a la presidencia y efectivamente se llegase a tener mayoría en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Eso tampoco garantiza finalmente que puedan justamente salir, por ejemplo, o se pueda generar justamente un programa de gobierno como lo establezca el eventual candidato presidencial electo. Porque finalmente nosotros, por ejemplo, vemos en el caso de las derechas, que vemos un Chile Vamos que finalmente está votando junto a la izquierda, por lo cual quizás aquí se puede hacer también un análisis desde esa perspectiva. No está claro, por ejemplo, si sale José Antonio Kast, el electo presidente. Nosotros hemos visto que los mismos personajes que están en la campaña de gobierno de Evelyn Matei no han sido capaces de decir, eventualmente, si pasa segunda vuelta José Antonio Kast o Johannes Kaiser, no le darían el respaldo cuando eventualmente estos otros dos candidatos se han visto, eventualmente nuestro adversario político no está dentro de las derechas, a pesar de su fragmentación actual, sino está justamente en el otro sector dentro de la izquierda. Y eso también hay que tenerlo en consideración porque también es un factor que puede pesar al momento de la gobernabilidad. O sea, tenemos por un lado derechas desordenadas, izquierdas también fragmentadas, ¿cierto? Pero también, vuelvo a poner en el punto y me gustaría cerrar con esto a propósito de lo que dijo hace un rato Lorena. Y finalmente, si efectivamente, ganan las derechas, insisto con la pregunta, ¿las izquierdas van a ser capaces de dejar gobernar? O sea, y aquí me quiero responder lo que señaló hace un rato cuando empezamos esta discusión, porque efectivamente no fueron los partidos políticos los que incitaron explícitamente la revuelta del 18 de octubre del año 2019, ¿cierto? Yo creo que estamos todos de acuerdo que esta fue una revuelta, una insurrección que surge desde las bases sociales en contra de las élites políticas, ¿cierto?, que vemos establecidas en todo como clase política a nivel de manera institucional, ¿cierto?, a nivel de los partidos políticos. Pero recordemos también que gran parte de los representantes que tenemos hoy día en el Ejecutivo, por ejemplo, el mismo presidente Gabriel Boric, llamaron justamente a la desobediencia civil de manera explícita en la revuelta del 18 de octubre cuando él era
todavía diputado, ¿cierto? También él tiene justamente un largo derrotero con respecto a una romantización que tiene con respecto a la violencia política. Aquí solamente cabe recordar, por ejemplo, cuando se juntó con Palma Salamanca, ¿cierto? Uno de los asesinos de Jaime Guzmán en Francia, de manera escondida, ¿cierto? O también, por ejemplo, cuando se retiraron, una vez ya asumiendo el gobierno, 139 querellas por la Ley de Seguridad Interior del Estado, ¿cierto? Y podría seguir mencionando numerosas acciones que ha tenido el mismo presidente de la República, Gabriel Boric, con respecto a cómo ha estado constantemente en una vinculación ya erótica con respecto a la violencia, ¿cierto? Entonces aquí mi pregunta es legítima, efectivamente, si en el escenario de que las derechas llegasen a tener mayoría justamente en el Congreso y eventualmente llegasen a ganar la presidencia, mi pregunta sigue siendo legítima si las izquierdas van a dejar gobernar a este próximo periodo presidencial. Sí, Lorena, también para cerrar el panel. Sí, bueno, debo decir que después de todo lo que dijo Daniela podríamos hablar media hora más, pero considerando que queda un minuto de programa, solamente me gustaría referirme a que creo que uno de los errores que comete Kast es precisamente lo que acabamos de escuchar, que tiene que ver con polarizar el debate. En el fondo, aquí no estamos hablando de las izquierdas o las derechas, sino más bien en qué es lo que Chile necesita para construirse de aquí a una década. Los acuerdos son en base a la conversación. Creo que no es correcto señalar que hay cierto sector de la derecha que vota con la izquierda, porque en el fondo lo que se vota es el bien del país. Y yo creo que en eso el discurso polarizante que nos presenta Kast y mucho más Kaiser todavía, creo que es el problema que nos pueda llevar a una extrema polarización en lo que se debata o en lo que se plantee el 16 de noviembre. Yo tengo... Claro, Lorena, pero yo creo que aquí la polarización, disculpa, también se ve manifestada cuando las izquierdas tienen una candidata del Partido Comunista como su candidata. Eso también refleja la polarización del país. En el fondo, yo creo que cierto sector de la derecha no ha entendido que la candidata Janet Jara representa un sector oficialista, representa 10 partidos, incluyendo la Democracia Cristiana, y lo ha manifestado en todos los debates y lo vemos también, y creo que eso fue un acierto de la campaña de la candidata, conectarse con la gente, y lo vimos en las manifestaciones masivas que ha tenido en Concepción, en Osorno y en otros lugares del país. Insisto, yo creo que lo que se debate para el 16 de noviembre tiene que ver con lo que va a pasar en una década acá en Chile. Bueno, fue también Janet Jara elegida, digamos, en una primaria, digamos, en votaciones, no tampoco elegida a dedo. 10 de la mañana con un minuto, terminamos esta versión del panel Nuevas Voces, junto a Lorena Meneses, delegada nacional del Comité Central del Frente Amplio, Daniela Carrasco, directora académica del Instituto Mises Conosur. Muchísimas gracias por haber participado de esta versión del panel. Nos reencontramos en próximas ediciones. Muchas gracias. Buen día. Que tengan buen día.